Ahorita que es año electoral para los políticos sería una muy buena idea para que ellos pudieran hacer una propuesta. Si te fijas, las propuestas de gobierno nunca van enfocadas en el tema de la inclusión. En lo personal, y no sé si me voy a meter a problemas con más gente, pero en lo personal yo considero que todo esto de la terminología de él, ella, ellos, nosotros, no sé qué, para mí eso no es inclusión. Para mí la inclusión es lo que vos mencionás, que las calles, las aceras deberían de tener rampas de fácil acceso para las personas con discapacidad en silla de ruedas. No sé si te has fijado, pero en muchos centros educativos, universidades, colegios o las mismas empresas privadas, primero hacen la parte de infraestructura de la empresa o del instituto, y hasta el final se dan cuenta que tenían que haber puesto rampa en muchos de los casos. No es que siempre, pero eso significa de que socialmente la parte de la inclusión no ha sido considerada como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo. En muchas de las ciudades del país vas a ver aceras que son súper angostas, inclusive para las personas que no tienen discapacidad es complicado. Imagínate para las personas de silla de ruedas. Buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de One Podcast. En esta ocasión nos acompaña Carlos León, que es un buen amigo, que es suscriptor del canal y que me ha compartido algunos comentarios, algunas historias de superación de su vida personal. En este caso, pues, cabe mencionar que el objetivo de este podcast es especialmente educar a las personas, hacer conciencia en la sociedad, el tema de la inclusión y demás. Lo tenemos aquí como invitado esta tarde. ¿Qué tal, Carlos? Mucho gusto, Ana. Pues aquí estamos ya listos para poder interactuar y conocer un poco sobre la discapacidad y pues entender, ¿no? Cómo una persona con discapacidad vive día a día, cómo ha venido desarrollándose en el transcurso de hecho de ser una persona con discapacidad. ¿Tú estudias actualmente? Sí, actualmente estoy estudiando. Pues es importante, ¿no? Mayormente para una persona con discapacidad obtener un grado académico, aunque a pesar de que se tenga un grado académico no significa de que se van a abrir puertas, porque siempre las limitantes la van a tener, se va a tener por ser una persona con discapacidad, aún siendo una persona preparada. Naturalmente, las personas con discapacidad viven día a día con retos, entonces pues cada persona, de acuerdo a su entorno en el cual vive, pues tiene una experiencia muy particular sobre situaciones de cómo ha afrontado, por ejemplo, retos a nivel social, a nivel laboral, a nivel de salud, a nivel mental. Son retos muy fuertes que le aseguro que cada persona tiene su modo de expresar estos retos. Y en el caso tuyo es una discapacidad cognitiva, o sea, una discapacidad que desde tu nacimiento ya naciste así. Sí, la discapacidad se puede adquirir de diferentes modos. Puede ser de nacimiento. No existe una razón siempre de que una persona nace con una discapacidad por cierta lógica. A veces ocurre porque sí, no hay explicación. Siempre no hay explicación. Otras veces es porque la persona sufre un accidente de cualquier índole y eso es una discapacidad adquirida. Entonces, la experiencia que tiene una persona que adquiere una discapacidad con una persona que ya viene con una discapacidad son dos cosas muy distintas. Incluso yo, en lo personal, admiro a las personas que han adquirido una discapacidad y cuando me cuentan su historia de cómo vinieron estas personas desde el principio sufriendo la discapacidad a cómo están ahora, yo mismo admiro a las personas y me causa una emoción fuerte de escucharles su testimonio. Sí, y hay muchos casos, ¿verdad? Que como lo mencionás, probablemente en un accidente vehicular han perdido sus piernas y han tenido que adaptarse a la silla de ruedas o han tenido que adaptarse a una prótesis. Uno de los primeros principios en que una persona con discapacidad se impulsa es reconocer que tiene una discapacidad. Muchas personas adquieren una discapacidad y no lo reconocen, no lo quieren reconocer. Por lo tanto, viven con miedo, con frustración, no salen de la casa. Incluso la familia tampoco acepta la discapacidad de la persona. Y cuando no acepta la familia la discapacidad de la persona, también la familia vuelve a la persona en un ambiente oscuro donde no la dan a conocer que tiene una persona con discapacidad. Y muchas veces las personas o familiares o amigos
el presentimiento o el sentir de tener una persona con discapacidad cercano es que son dependientes muchas veces, ¿verdad? Es que así empezó la cosa. Una persona con discapacidad es una persona inútil desde el punto de vista de tiempos atrás. Y que es algo erróneo, ¿verdad? Obviamente. Exacto, es erróneo, pero quisiera exponer esto del por qué ha ocurrido esto. En un principio, la persona, incluso la palabra, la definición de la persona con discapacidad no era persona con discapacidad. Podría ser incapacitado, impedido y otros términos que ahorita no lo recuerdo, pero eran diferentes modos de decirle a una persona o de hablarle a la persona por el impedido, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, la persona en esos tiempos tenía una posición de inutilidad, de inservibilidad, de que era una carga para la familia. Eso era en un principio. Ahora se mantiene eso, pero hay una diferencia que ahora las cosas han evolucionado, ¿verdad? A nivel, desde el punto de vista de entender la condición de una persona con discapacidad. Pero ha costado un poco socializar, hacer entender a la sociedad en general que una persona con discapacidad no es una persona inválida, no es una persona incapaz, porque a pesar que tiene ciertas limitantes, también tiene capacidades. Se reconoce que una persona con discapacidad tiene limitantes, pero también hay que reconocer que también tiene capacidades y hay que ver esas capacidades, cómo aprovecharlas en la sociedad. Y ese es el reto de una persona con discapacidad. Exacto, y puede venir ese término erróneo de una persona discapacitada y una persona normal, que muchas veces por el mismo desconocimiento o por la misma ignorancia se considera una persona discapacitada como una persona que no es normal, cuando al final creo que todos somos normales, solo que unas personas tienen discapacidad y otros no la tienen. En el caso tuyo, pues igual, yo te traje aquí al podcast como invitado porque sos amigo mío y yo te conozco y que se dio la oportunidad de hablar de este tema de discapacidad, pero perfectamente podemos hablar más adelante de otros temas. Sin embargo, cabe mencionar que muchas personas también se sienten excluidas cuando son discapacitadas socialmente. La exclusión tiene que ver con el entorno. Naturalmente, la persona con discapacidad tiene sus limitantes, ¿verdad? Pero a pesar que tiene sus limitantes, el entorno, la sociedad, las personas, las autoridades deberían de tener la disponibilidad, la buena intención de poder crear un entorno donde las limitantes desaparezcan para una persona con discapacidad. Porque si las limitantes en el entorno desaparecen, la persona ya tendría más facilidad, más acceso, más oportunidad de compartir, de establecer vínculos sociales. Pero siempre existen limitantes en el entorno. Por ejemplo, una persona que usa una silla de ruedas no puede acceder a todos los espacios públicos porque hay limitantes como aceras, un ejemplo, ¿no? Ahora, si se hiciera una rampa para una persona que usa una silla de ruedas, esa limitante desaparece, pues. Eso ayuda, pues, a que ya la persona ya no tiene esa limitante. Y fíjate que es bien interesante y bien curioso a la vez porque es un tema de conversación que todos sabemos que hemos hecho en algún momento en nuestro círculo social, pero muchas veces las mismas autoridades, los mismos políticos, ahorita que es año electoral para los políticos, sería una muy buena idea para que ellos pudieran hacer una propuesta. Si te fijas, las propuestas de gobierno nunca van enfocadas en el tema de la inclusión. En lo personal, y no sé si me voy a meter a problemas con más gente, pero en lo personal yo considero que todo esto de la terminología de él, ella, ellos, nosotros, no sé qué, para mí eso no es inclusión. Para mí la inclusión es lo que vos mencionás, que las calles, las aceras deberían de tener rampas de fácil acceso para las personas con discapacidad en silla de ruedas. No sé si te has fijado, pero en muchos centros educativos, universidades, colegios o las mismas empresas privadas, primero hacen la parte de infraestructura de la empresa o del instituto y hasta el final se dan cuenta que tenían que haber puesto rampa en muchos de los casos, no es que siempre, pero eso significa de que socialmente la parte de la inclusión no ha sido considerada como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo. En muchas de las ciudades del país vas a ver aceras que son
súper angostas, inclusive para las personas que no tienen discapacidad es complicado. Imagínate para las personas de silla de ruedas. La inclusión es la parte fundamental para, no solo para los grupos de personas con discapacidad, sino para cualquier tipo de grupos de personas que tengan otro tipo de particularidades. Por ejemplo, el grupo de mujeres, niños, jóvenes, todo si se ve desde el punto de vista de la inclusión, puede mejorar el ritmo social en cómo nos movemos en la sociedad. Pero cuando uno piensa desde lo particular e implementa ideas desde lo particular, cuando ya se está ejecutando se da cuenta de cuánto está afectando la ejecución, por ejemplo, de algún tipo de proyecto cuando no se piensa en la inclusión. Entonces, desde el punto de vista de las autoridades, eso es entendible. Uno pues debe de conocer que al momento de implementar cualquier idea, cualquier proyecto, cualquier gestión, debe de hacer lo más posible inclusivo, pensar en los grupos de personas, en las condiciones que puede favorecerle y en las condiciones en las que no puede favorecerle. Sí, porque imagínate en un caso de emergencia que te toque que salir y hay aquel montón de gradas y vos tenés que bajar del segundo piso. Es imposible para vos en silla de ruedas poder bajar o poder subir. En muchos de los casos, no sé si te has visto con alguna limitante que te tengan que bajar del taxi o del vehículo en el que estás. Bueno, vos tenés mototaxi, ¿verdad? Sí. ¿Cómo empezaste con ese tema? El hecho de yo adquirir una mototaxi, pues más que todo fue un emprendimiento. Yo pues intenté emprender en la mototaxi, pero el emprendimiento fracasó. Fue cuando yo pues tengo la mototaxi, ya no me dio el emprendimiento, ahora tengo que ver qué utilidad le doy. Entonces fue cuando yo aprendí a utilizar la mototaxi, no porque yo no sabía ni creía que iba a andar en mototaxi, pues debido a eso pues adquirí pues aprender en andar en mototaxi. ¿Y le hiciste algunas adaptaciones para poderlo utilizar, Sí, obviamente? se le hizo adaptaciones a la mototaxi, pues y al principio yo sabía que me iba a pegar unas buenas, pero con miedo y todo me arriesgué y ahora pues manejo con facilidad. Busco la forma de integrarme en los grupos sociales, porque eso ayuda, ¿no? a abrir un poco más el entendimiento, cómo funcionan las cosas, qué puedo aportar en esos grupos sociales. En la parte laboral, ¿cuáles han sido tus mayores limitantes? Las limitantes son las condiciones de los espacios físicos, para empezar, en las empresas. Y eso no es solo a nivel personal, eso le ocurre a cualquier persona, pues hay personas que están aptas, por ejemplo, para un cargo, pero resulta que al momento de querer de tener la capacidad para poder ejercer un cargo, hay limitantes, por ejemplo, quizás hay empresas donde hay rampas, entonces ahí sí se dificulta, entonces no puedo tener el trabajo porque no hay las condiciones adecuadas para poder movilizarse. Otra limitante es al nivel pues de la perspectiva del que contratan, que pues al ver a una persona con discapacidad ya se le vincula que es una persona que en vez de buscar un trabajo debe de ayudársele, ¿verdad? Ese es el enfoque. Y cuando la persona busca un trabajo, seguramente el empresario, el que contrata, diga, pero ¿qué puede hacer esta persona? ¿Dónde lo puedo yo ubicar? Y pues no le dan, o sea, yo sugiero que dieran la oportunidad a la persona que busca un trabajo que genere ideas de qué puede hacer la empresa a la persona para que pueda estar en un puesto de trabajo. Porque la perspectiva que tiene el contratante no es la misma perspectiva que tiene una persona con discapacidad. El contratante puede ver muchas limitantes. La persona con discapacidad puede abrir oportunidades. Esa sería la diferencia. ¿Y te has encontrado en alguna situación donde vos hayas notado esto, de que el contratante tal vez está viendo demasiadas limitantes que beneficios o oportunidades? Personalmente no he tenido la experiencia así como de estar en un lugar y en otro buscando trabajo. Gracias a Dios he tenido oportunidades y pues se han abierto las puertas. Pero sí hay un caso, como le comentaba, de un compañero que había hecho le hacen una evaluación para poder aplicar a un puesto de trabajo. Él pasó el examen, fue el único que pasó el examen.
estaba apto para adquirir el puesto, pero cuando vieron que era una persona con discapacidad, no se lo dieron, porque no había las condiciones adecuadas para poder tener una persona con discapacidad dentro de las instalaciones en donde iba a trabajar. No se lo dieron entonces. No se lo dieron. Y imagino que la frustración para él fue devastadora al darse cuenta que Me imagino que sí, es un caso que, pues, vean, como yo comento, uno se hace fuerte desde lo interno, uno sufre el tema de la exclusión social, exclusión en el tema de las limitantes que existen para nosotros podernos desempeñar libremente. Uno sufre mucho, pero en ese sufrimiento uno crea resiliencia. ¿Y vos en algún momento de tu vida te has sentido excluido socialmente? Sí he sentido el sentimiento, pero si me quedo con ese sentimiento me ahogaría y no estaría donde actualmente me encuentro. Muchas personas dicen de que sentirse excluido probablemente sea percepción de uno mismo, pero en el caso de la discapacidad, como lo comentábamos anteriormente, no sé si te ha pasado que vos sentís como rechazo de muchas personas porque estás en silla de ruedas, o que en los grupos de trabajo, en la universidad o en otros grupos sociales, tal vez no te incluyen o no te sentís integrado como debería ser. La cultura en la cual uno ha traído desde tiempos atrás, la persona con discapacidad, generalmente para una persona que no tiene discapacidad, es como algo raro, es una persona, es una persona rara. Las personas siempre se relacionan de acuerdo al valor que le genera la otra persona. Entonces la pregunta es, ¿qué me va a generar la persona con discapacidad si yo me relaciono con ella? Más bien yo tengo que aportarle a ella para poder ayudarle. Esa es la perspectiva. Pero la perspectiva desde el punto de vista de la persona con discapacidad, uno como persona con discapacidad, es bueno tener amistades, es bueno tener personas con quien compartir ideas, con quien compartir las experiencias, el dolor y todas las cosas que se conviven. Cuesta mucho encontrar ese tipo de relación, una relación dinámica de que hablamos con normalidad, no hablamos con una caracterización de especialización en el aspecto de que tengo que tratarlo con especialidad. No es tanto tratar con especialidad a una persona con discapacidad. Es una cuestión de entender de que la discapacidad es una cosa muy normal. Y cuando se convierte en una cosa muy normal, entonces se entiende que se debe tratar con normalidad a la persona. No se debe de tratar con una especialización especial. Sí aplica en aspectos muy particulares. Por ejemplo, cuando una persona no puede subir una rampa, ahí sí hay que acudir, no ayudarle a subir una rampa. Esas son cosas particulares. Pero de lo demás, en lo general, es una persona muy común. Puedes conversar con la persona sin ningún problema y puede ser muy amena la conversación. Exacto, y tal vez no asociar la discapacidad con lástima, porque también muchas personas con discapacidad son vistas tal vez desde el punto de vista de lástima, o de que pobrecito, o de que mira que le cuesta, sino que al contrario, una persona con discapacidad sería más capaz que cualquier otra persona sin discapacidad. En el caso tuyo, imagínate que manejas una mototaxi. Muchas personas sin discapacidad tal vez no pueden manejar motocicleta o vehículo, y no es una limitante que vos hayas considerado como una barrera permanente, sino que en algún momento de tu vida vos dijiste, me imagino, va a ser difícil, pero lo voy a intentar, y al final lo lograste. Al igual que otros objetivos que te has planteado en tu vida y que has logrado conseguir, como ser el de estudiar, que a pesar de las limitantes que has tenido, en tu medio de transporte has logrado ir, trasladarte a dicha institución o universidad, y ya estás en ese camino, en esa parte, porque tampoco habría que enfocarse en que porque sos discapacitado no vas a poder lograr muchas cosas. Las personas en general, todos luchamos. Eso es algo normal, luchar desde las debilidades que todos tenemos debilidades. Nosotros buscamos fortalecer esas debilidades. Cuando todos tenemos debilidades, no decimos, él tiene debilidades y por eso es pobrecito. Uh-huh. No decimos eso, pero sí lo decimos cuando vemos una persona con discapacidad, pobrecito. Y sí se entiende desde el punto de vista de una persona sin discapacidad. Pero desde el punto de vista de la persona con discapacidad, entendemos que esa es nuestra razón de lucha. Entendemos que eso es algo normal, el luchar, el sufrir por poder vivir en la condición en la cual vivimos. Guan.